Buenos días. Bienvenidos a este antiguo Salón de Plenos del Senado, de nuestra Cámara Alta, también conocida como la Cámara de Representación Territorial, un órgano constitucional que representa al pueblo español, en definitiva a todos. Un espacio que ha sido testigo de la historia de los españoles, de nuestro pasado, de nuestro presente y que será forja del futuro. Mi nombre es María José Ortega Gómez. Soy la portavoz de Cultura del Grupo Popular en esta Cámara. Este lugar alberga la palabra, ha sido y es testigo del debate de las ideas, del diálogo, y así debería seguir siendo, desde el respeto y desde la libertad. Un espacio que atesora con orgullo una parte de nuestro legado histórico a través de grandes obras de arte, cuadros, esculturas, legajos, libros, que componen una parte importante de nuestro rico patrimonio nacional. Hoy tengo el placer, y he de reconocerles que me siento abrumada después de haber compartido unos minutos con don Antonio, de acompañar a don Antonio Pérez Henares, presidente de la Asociación de Escritores por la Historia, y que es el protagonista de esta segunda conferencia del ciclo Conferencias Encuentros con la Historia y la Literatura. En la inauguración de este ciclo afirmaba don Antonio que es un privilegio hablar de historia, de arte, de literatura, acercarnos al conocimiento desde el rigor de lo que ha sido nuestra historia, de lo que hoy somos gracias a lo que hemos sido. Este evento, que se organiza de forma conjunta entre el Senado y la Asociación de Escritores por la Historia, de verdad creo que es un evento que va más allá de lo que es la cultura. Se convierte en parte de lo que debemos mantener, debemos conocer y dar la oportunidad de transmitir a otras generaciones. Por mi parte, resultaría una gran osadía pretender glosar el currículum de nuestro ponente de hoy, de nuestro conferenciante. Así que, no sé si brevemente, porque dicen que tenemos mucho peligro con un micrófono, pero bueno, yo me voy a limitar a leer lo que alguno de sus compañeros periodistas, un buen amigo, me ha trasladado para poder presentarle. Antonio Pérez Henares, al que sus amigos llaman Chani, presume de haber aprendido las primeras letras en su pueblo, Pujalaro, en Guadalajara, donde hoy lleva su nombre la plaza en la que estuvo su escuela, donde aprendió a leer. No se sabe si fue antes escritor, periodista o viajero, o amante de los animales, en especial de los perros, que en ocasiones son coprotagonistas en algunas de sus obras. Creo que tiene además un amor por los perros y por la caza importante. También me lo han soplado. Pero todas estas actividades las ha ejercido y las sigue ejerciendo con gran fervor. Como periodista, desde sus comienzos, ha destacado siempre por su compromiso. Compromiso que le llevó a afiliarse con 15 años al Partido Comunista, en cuyas filas militó hasta el final del franquismo. Y con 18 ya trabajaba en el diario Pueblo, un icono de la prensa de la pretransición. Después ha pasado por infinidad de medios, desde Mundo Obrero hasta los periódicos de Promecal, pasando por La SER, Europa Press, Tiempo, El Globo, La Razón o Tribuna, semanario del que fue director entre 1996 y 1999. Ha sido también un rostro conocido en las tertulias de televisión, de La Sexta, de Radio Televisión de Castilla y León, y una senadora de Castilla y León, y palentina, se lo agradece especialmente. Siempre con el mismo espíritu crítico indomeñable. En el mismo sentido social y político de su trabajo como periodista, ha escrito algunos de sus ensayos. El último, Tiempo de hormigas, que alerta de los peligros sobre la libertad y la propia democracia que la dictadura de lo políticamente correcto ha terminado por instaurar en las sociedades occidentales. Pero en paralelo a su trabajo como periodista, don Antonio Pérez Henares es un escritor incansable, fundamentalmente centrado en la historia. Da gusto conversar con él y poder tener la oportunidad de aprender algo. De manera muy especial con la historia de España, con novelas como El Rey Pequeño, La Tierra de Álvar Fáñez, Tierra Vieja o El Juglar, en la que habla de los juglares contemporáneos, al autor del Cantar del Mío Cid, que también me han soplado, que es su libro de cabecera. Hace unos años fundó, al lado de un grupo de conocidos autores, la Asociación Escritores por la Historia, de la que es presidente y que cuenta ya con más de medio centenar de socios.
De su pasión por los viajes y por la naturaleza, como alumno aventajado y declarado del Gran Miguel de la Cuadra Salcedo, quedan títulos como Un sombrero para 7 viajes, El pájaro de la aventura, Los vencedores del asfalto o Sonidos de la tierra. Y aunque asegura, como Cervantes, que la poesía es la gracia que no quiso darle el cielo, también es autor de 2 libros de poemas, Animales, vegetales y minerales y El vuelo de la garza. Hoy, de su mano, con la conferencia titulada La historia, la leyenda, el cantar y el juglar, en especial con un protagonismo de su último libro, El juglar, narra magistralmente destrezas de la vida de juglares que vivieron y transmitieron las andanzas, aventuras y desventuras del guerrero más famoso de su época, unido a uno de los cuadros que forman parte de la colección del Senado, La jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea. Obra premiada con la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de 1864 de don Marcos Hidalguez Acosta. Una obra considerada de importancia historiográfica para la caracterización de la pintura de la historia, pues con él nos sumergiremos en una gran leyenda medieval sobre el juramento de Alfonso VI en la iglesia de Santa Gadea de Burgos, negando haber tomado parte en el asesinato de su hermano Sancho II de Castilla en el cerco de Zamora, por exigencia del propio Cid Campeador. Hay quien dice que es leyenda, escenificación sin base histórica o documental, que transmite en ocasiones la idea de que el Cid es un símbolo de la conciencia social y guardián del bien común. Incluso hay quien ha venido a afirmar que el hecho cierto o falso proporcionó beneficios al rey, quien gobernó durante 30 años tranquilo, sin sublevaciones, y que el propio Rodrigo también obtuvo cuantiosas recompensas. Como pueden comprobar, he sido muy osada, pero ahora sí que les dejo con el verdadero conocedor de nuestra historia y de esta historia en concreto, don Antonio Pérez Henares. En Santa Gadea de Burgos, do juran los fijos d'algo, allí toma juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten rey, villanos que no hidalgos, abarcas traigan calzadas que no zapatos con lazo, traigan capas aguaderas, no capuces ni tabardos, con camisones de estopa, no de Holanda ni labrados, cabalguen en sendas burras, que no en mulas ni en caballos, las riendas traigan de cuerda, no de cueros fogueados, mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, sáquente el corazón vivo por el derecho costado. Si no dices la verdad de lo que te es preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Esa es la palabra del juglar. Imagínense la imagen, y la tenemos también. Recuerdan a Charlton Heston cogiéndole la mano al rey y haciéndole jurar. Esa es la impronta que tenemos. Ahí es el relato que queda. Bueno, la jura de Santa Gadea entre nosotros no existió. ¿Pero qué existió? ¿Qué había? ¿Por qué se ha trasladado, ha dado lugar a este cuadro, a esa película? ¿Por qué está en el subconsciente colectivo? Por lo que están un montón de cosas. Porque sí que hubo algo, porque sí que había algo detrás de aquello. Porque verán, el romance sigue contando cosas, por ejemplo, que el rey le dice: mucho me aprieta, Rodrigo, Cid, muy mal me has conjurado, mas si hoy me tomas la jura, después besarás la mano. A lo que el Cid vino a responder, según el romance, que no se la besará y porque te la besó mi padre me tengo por enfadado. O sea, la verdad es que se dirigían a los reyes de una manera que ¿para qué? Porque él le dice, pues te expulso del reino. Dice, pues si tú me echas por un año,
4 me diré yo solo. Más o menos es como acaba el romance de la Jura de Santa Gadea. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues es que detrás de todo romance, detrás de todo mito, detrás de todo hecho que ha llegado, existe de origen algo importante. Algo que en ocasiones es mucho más verdad y constatable. Por ejemplo, Covadonga. Covadonga, que es el gran mito fundacional de esa Reconquista, aunque ahora hay a quien se empeñe en hacer hasta libros para decir que no existió, es un hecho que es fehacientemente claro, aunque su dimensión fuera quizás bastante más reducida que lo que se plantea. Algo parecido sucede aquí. La Jura de Santa Gadea incluso, la que hoy se conoce, posiblemente ni estuviera levantada. ¿Qué había pasado? Sí que habían pasado cosas. Sí que en ese momento había algo muy importante en Castilla y que luego se sustanciaría en el Cantar de Mío Cid y que finalmente daría origen a otra serie de historias y también de leyendas. Porque aquí lo que nos encontramos es que la imagen es poderosa, pero todavía es más poderosa la palabra. Y más cuando el mundo de la imagen no tenía el peso que tiene. Quien transmitía todo eran los juglares. Hablaremos después de quiénes eran los juglares. Los que hicieron tanto este cantar como muchos otros que muchos de ustedes conocen. Luego lo veremos. La voz del pueblo es la voz del juglar, que al mismo tiempo es el que influye en ese pueblo para que esa voz y ese relato se transmite, pero al mismo tiempo se nutre de él. No conocemos sus nombres. De los juglares no sabemos cómo se llamaban, pero curiosamente todos recortamos sus cantares, todos, y se lo demostraré también luego, y hasta qué punto. Y algunos hasta recordarán versos de cantares del siglo XI y XII. Porque ahí, y les adelanto, está la cuna de nuestra lengua. Porque los juglares son la cuna de la lengua española, la cuna de una lengua que hoy hablan 600 millones de personas en el mundo. Esos que no firmaban sus obras o que se les olvidó a algunos firmárselas. Esos que incluso cuando escribió el primero, que era un fraile humilde, uno primero casi pide perdón por hacerlo porque dice, voy a hacer una historia como habla en román paladino, lo que habla cada cual con su vecino, no lo hago en latino. Dice, pero si os agrada, se me pague con un vaso de buen vino. Gonzalo de Berceo. Eso es lo primero escrito, la primera obra literaria escrita en la lengua universal que hoy hablan 600 millones de españoles. El román paladino, aquello que habla cada cual para entenderse con su vecino. En última instancia, es la voz y el habla del pueblo. Y eso está en el origen de este cantar, de ese cantar de Mío Cid, que si estos cantares y estos romances son importantes, el cantar de Mío Cid hay que entenderlo como la piedra angular de esa lengua, como el poema épico más importante de toda la historia, sin duda, por encima de la chanson de Roland, que digamos que sería el homónimo. Por muchas razones, pero una es que, miren, el cantar de Mío Cid es nuestra Ilíada, aunque no nos queremos dar cuenta, pero es el acta fundacional de la lengua española, como estos otros. Y cuando les decían, por empezar la historia, ¿y esto cómo empieza? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado antes de eso? Porque efectivamente los cantares, las leyendas, se basan en unos hechos primeros, en algo que ha quedado o que sigue vivo en la memoria colectiva. Pues lo que ha pasado es muy sencillo. A la muerte del rey Fernando I, casado con doña Sancha de León, y por tanto y por ello rey en ese momento de León
de Asturias, todavía no de Castilla, era conde de Castilla, que a la muerte, aunque teóricamente todo iba a ir al hermano, al primogénito, a Sancho, él decide, y en una curia regia que hace en San Isidoro de León, que no, y reparte el reino, esto lo habrán visto, entre sus hijos. Al mayor le da Castilla, que lo hace reino, que es Sancho. León, que es de alguna manera la madre y donde está, se lo da a Alfonso. Al pequeño García le da Galicia. Y entonces sucede otra cosa que miren cómo la cuenta el Cantar, para que vean esa libertad de expresión que tenían en aquella época, en esa Edad Media que suponemos que era tan oscura, tal, pues, o que las mujeres no abrían la boca, pues verán. Cuando el rey está repartiendo, dice lo siguiente, le dice la infanta Urraca, ese nombre que saben que ha desaparecido recientemente de España. Ya no hay nadie que se llame Urraca. La última, tal, que era un nombre de reinas. Hoy ha desaparecido. Tal vez un tebeo de doña Urraca tiene que verle con ello. Pero era un nombre. Doña Urraca, la mayor, le dice, diste a don Sancho a Castilla. Castilla, la bien nombrada. A don Alfonso a León, con Asturias y Sanabria. A don García a Galicia, con Portugal la apreciada. Y a mí, porque soy mujer, dejaste desheredada. Irme yo de tierra en tierra como una mujer errada. Mi lindo cuerpo daría a quien bien se me antojara. A los cristianos por dinero y a los moros, no, a los cristianos por gracia y a los moros por dinero. Siglo XI. La infanta Urraca. Oye, qué ligereza de expresión, qué libertad, ¿no? Es que, a ver si la Edad Media no es como nos la han contado, a ver si la Edad Media no era ese territorio oscuro, cenagoso, negro siempre, ¿no? Y era multicolor. Y bueno, y había mujeres capaces de decirle, el padre, asustado por lo de la hija, pues miren, callades, hija, callades, no digades tal palabra, que mujer que tal decía merecía ser quemada. Allá en tierra leonesa un rincón se me olvidaba. Zamora tiene por nombre, Zamora la bien cercada. De un lado la cerca el Duero, del otro la peña Tajada. Quien vos la quitare, hija, la mi maldición le caiga. Todos dicen amén, amén, menos Sancho que se calla. Es que cómo escriben de bien, ¿eh? Está diciendo un poco lo que luego va a pasar. Porque efectivamente repartió el reino, a Sancho no le hizo ninguna gracia y a nada estaba peleándose con su hermano. Y tenía al lado un joven, según la leyenda, según tal, un sencillo fijosdalgo. O sea, poco más que alguien que era un caballero de sierra, no. El Cid, las investigaciones recientes eran bastante más. Desde luego su padre había sido un gran capitán de frontera, su abuelo posiblemente había tenido la tenencia de Amaya, o sea, no eran piernas. Y había subido mucho en compañía de su gran amigo, primo hermano o hermanastro, un tal Álvar Fáñez, Minaya. Que no es Álvar Fáñez de Minaya, no, es al revés. Minaya Álvar Fáñez. Mi hermano, Minaya, en euskera, es mi anay, es mi hermano, que es como se llamaron siempre. ¿Eran primos hermanos, eran tío y sobrino o eran hermanastros? Cada vez me inclino más por lo tercero. Pero son los otros dos personajes que nos van a conjuntar toda la historia. Ellos dos, nombrados caballeros en Santiago de los Caballeros, en Zamora, por el rey Fernando, van a estar siempre y de entrada con su rey, que ya es rey de Castilla, con Sancho II. Y le van a hacer ganar primero la batalla de la Llantada contra su hermano Alfonso, que es una especie de
batalla ritual, pero con espadazos, pero que luego Alfonso pues, cumple poco de lo que teóricamente ha perdido, pero aún así los dos hermanos se ponen de acuerdo para quitarle al tercero, a García, Galicia. Entra Sancho con beneplácito del otro por León, le quitan Galicia y lo mandan a Sevilla desterrado. La cosa va a aguantar, había aguantado malamente mientras vivió la madre, pero en cuanto la madre muere, Sancha, los dos hermanos se enzarzan. Y se enzarzan en una batalla que es Golpejara. Batalla decisiva porque otra vez los dos, Rodrigo, que era el armiller, el alférez sería luego, era el que se había subido mucho en categoría en el ejército, junto con Álvar, derrotan a las tropas leonesas, cogen prisionero al rey Alfonso y por intercesión de su hermana, de doña Urraca, a Alfonso, lo dejan ir con ella a Sagún, de donde también se le deja escapar y Alfonso se va a Toledo, a la tierra de una taifa que era tributaria de los reinos de León y Castilla, y allí se queda. Por un tiempo Sancho se convierte en rey de Castilla, de León y de Galicia, por muy poco. La batalla es en el año 69, no, la batalla de Golpejara es en el 72, en febrero, y en octubre Sancho se rebela Zamora, no se rebela, la infanta se encastilla allí con un montón de nobles leoneses, incluso el propio obispo de León no ha querido reconocer a Sancho, la cercan, la historia de Bellido Dolfos, Sancho muerto y se acabó la historia. Alfonso VI vuelve de Toledo, es reconocido por todo el reino y se va a convertir de nuevo en el rey de León, que vuelve a absorber Castilla, y a su hermano que ha vuelto a Galicia pensando que puede llegar a ser rey, le llama a unas negociaciones, lo encarcela y allí se tiró en el Palacio de Luna hasta que se murió. Eran costumbres de la época. Pero, hombre, meter a un hermano en prisión toda la vida hasta que se muriera en el año 1090 no estuvo muy bien. Pero, en fin, ¿quién soy yo para juzgar a Alfonso VI? Si lo enjuiciaron. A partir de ahí, ¿qué sucede? Efectivamente, en Castilla no acepta de buen grado. Una serie de nobles sí, pero lo que es la pequeña nobleza o los más cercanos a Rodrigo no aceptan eso de buen grado. Y en algún momento sí parece que en algún tipo de curia real o tal, algunos nobles castellanos o ante algunos nobles castellanos, no un juramento de tal calibre, el rey Alfonso, que además difícilmente podía haber estado en la muerte de su hermano porque se encontraba en Toledo, pues dice que él no ha tenido nada que ver y tal. Pero fíjense, teóricamente, y a partir de ahí, dice que ya, perdón, bueno, se lo digo en memoria, teóricamente a partir de ahí y de este juramento de Santa Gadea, el Cid parte para el destierro. Estamos hablando del año 1072. Pues resulta que no, el Cid no se va para el destierro. El Cid se tira en Castilla por una posición de cierto privilegio, no llega a ser conde ni mucho menos, pero es un noble cercano y muy cercano al rey. De hecho, él participa en la apertura del Arca Santa en Oviedo. Él es enviado a cobrar parias a los señores tributarios del gran reino cristiano, a Sevilla, por ejemplo. Y ahí, y no solo eso, lo casa con una persona, con una mujer que es de muy alta cuna, Jimena. Jimena es bisnieta y tiene sangre real, es bisnieta del rey Alfonso V de León. O sea, estamos hablando no de un infanzón, sino de alguien muy situado, muy potentemente situado. En una de estas le mandan a cobrar las parias de Sevilla, del rey Al-Mutamuz, y las cobra, pero manda a García Ordóñez a cobrar las de Granada.
Y a los de Granada se les ocurre que con García Ordóñez, que va a ser ya el malo de todo el cantar, que vaya a atacar al rey de Sevilla. Como Rodrigo tiene que defender al que le ha pagado la protección, se enfrenta con las tropas granadinas y García Ordóñez y le pega una paliza de miedo y lo coge prisionero. Claro, al conde García Ordóñez, que ese sí que era conde, le enfada mucho, le hace requisitorias, pero el Cid sigue en la corte. ¿Cuándo es el destierro del Cid, que según esto de Santa Gadea es inmediato? Que sería en el 72, no, es en el 82. ¿Qué ha pasado? La leyenda va por un lado, porque la leyenda empieza a contar de manera inmediata cómo es ese destierro y qué va a pasar. Y esto ya no tengo tanta memoria. Pero lo que dice que va a pasar es que inmediatamente lo destierra, este se va a sus tierras, coge a sus vasallos y se van con 300 lanzas a territorio musulmán. Eso es lo que dice. Empieza ahí en ese mismo cantar, que lamento que no encuentro, porque lo tenía, pero ya saben que cuando uno busca un papel es exactamente el papel que no va a encontrar seguro. Y como estoy ya desesperado, pues voy a pasar, después de un último intento, ¿para qué traeré yo papeles? Aquí está. Dice, bueno, no está, de acuerdo. Lo que dice ese cantar es prácticamente el cantar de Mío Cid. El final de la jura de Santa Gadea está contando que deja allí, que solo se lleva los halcones, los polluelos y los ya mudados, que deja las alcántaras vacías, que no se lleva ni siquiera los lebreles, que se va con sus caballeros y que se va hacia territorio musulmán. Al día siguiente de la jura, no. El Cid sale al destierro casi 10 años después, en 1082. ¿Y por qué? Bueno, ha pasado todo eso, ha estado al servicio del rey de Castilla, de León, perdón, ha participado con él en bastantes batallas incluso. Ha sido su hombre no de confianza, pero en la corte. Pues sucede una cosa. El Cid, entre otras cosas, si alguna vez van a Gormaz, a la impresionante fortaleza de Gormaz, la fortaleza musulmana califal más grande de todo el mundo, cabían 2000 de a caballo dentro. Era la que utilizaron desde Abderramán y Almanzor para hacer de centro de reunión para atacar desde allí con las aceifas. El Cid es nombrado alcaide de Gormaz. Y estando en Gormaz, y no habiendo ido con el rey a una visita a Toledo, porque el Cid siempre tuvo una salud delicada, como si tuviera fiebres, posiblemente a lo mejor padecía malaria, que era una enfermedad corriente, las fiebres. Está allí y no va. Y entonces musulmanes de Toledo, de la taifa de Toledo, atacan Soria y toda esa zona. El Cid sale en su persecución, entra en territorio toledano, estando su rey allí, de donde es posible que se saque en el cantar la algara primera del Cid. Pero lo cierto es que esa existió. Corre todo el Valle de Lenares y llega hasta Alcalá. Es cuando el Cid es acusado de poner con eso en peligro a su señor, que está en Toledo. Y esa puede ser la causa real del primer destierro. Hasta aquí la historia. Y entonces, ¿cuándo empieza el cantar? ¿Y por qué esta figura ha pasado de esa manera tan impresionante? Y hoy es un hecho verdaderamente increíble en nuestra literatura y hasta en nuestra historia, convertido en propaganda de todos. Porque el Cid emana, y el cantar de Mío Cid y todos estos, emanan precisamente de los hombres que están creando el primer relato, la poesía, el poema. Está creando el propio relato de la propia España. Y he de decirles que cuando le digan que España es una invención de tal, les puedo decir que en el verso 454 del cantar de Mío Cid, Rodrigo dice algo tan exacto como esto. Lo que le dice Sálvar
corre el campo, vete hasta Alcalá y si tienes algún problema mándame recado, que yo iré inmediatamente porque de este socorro tendrá noticias toda España, pero tal cual, toda España. Y les digo más, en épocas inmediatamente posteriores, digo esto de España como un paréntesis, pero creo que de interés para todos, el más famoso geógrafo musulmán de la época de Abderramán, el Idrisi, que acabó sus días en Palermo, al lado de Roger de Sicilia, que fue el gran geógrafo, el que hizo el gran mapamundi, ese hombre era de Ceuta, en época del Imperio Almorávide, de los samudíes de Málaga. Estuvo en la corte y viajó por España. ¿Y saben lo que dice cuando llega a Toledo? Dice, Toledo, está textual, lo pueden mirar. Dice, Toledo fue la capital de España cuando ésta estuvo en manos de los cristianos. Y era el centro de administración. Y dice, y ahora, ¿por qué? Dice, la tomamos los musulmanes y allí encontramos la mesa del rey Salomón. Estoy hablando de lo que es la historia y los viajes de un cronista musulmán de la corte del gran Abderramán. Y dice además, ahora los cristianos han vuelto a tomar Toledo, a la que se rinden elogios, dice que es la capital, que fue la capital de los cristianos anteriores, de los visigodos, y es ahora la catedral del príncipe de los castellanos. ¿Por qué? Porque en esa época ya Castilla existía y Toledo había sido tomada por Alfonso VI. Bueno, pues para no existir España, citada en el Cantar de Mio Cid, en la primera gran geografía del mayor geógrafo musulmán, y luego loada por el rey Alfonso X el Sabio en una loa a toda España, oye, pues para no existir, mira que ha dado juego y mira que tiene raíces. Pero ya les digo, la palabra España figura exactamente en el Cantar de Mio Cid. Mírenlo si quieren. Y en ese verso. En otros más, pero en ese también. Hablo de esos juglares. Esos juglares, que son los de mi libro, centrados en los juglares que pudieron componer el Cantar de Mio Cid, eran unas gentes que siempre me han parecido injustamente tratadas por la literatura, por la historia de la literatura y por casi todo. Miren, juglares había de muchos tipos y clases. Estaban los juglares más populares, la gente que iba de pueblo en pueblo, de feria en feria, de fiesta en fiesta, de boda en boda, que era por donde podían caer unas monedas pocas sabías, pero unas telas, algo de comida, algo de bebida, el vaso de bombino. Eran los juglares cazurros, y así se llamaron. Eran tropillas de juglares donde podía haber desde saltimbanquis, tragafuegos, uno que llevaba una cadra que bailaba, o otros que tenían un oso amaestrado que bailaba con una de las juglaresas. Había juglares y juglaresas, soldaderas, danzaderas, un desfile de juglares, sobre todo en una gran fiesta como pudo ser la coronación de Alfonso VII, el emperador en León, tuvo que ser algo que me encantaría haber visto, pero está descrito. Ese desfile de juglares con numerosos instrumentos de todo tipo, ¿qué tocaban? Pues cuerda, vihuelas, cítaras, laúdes, rabeles. Se fijan que tocaban al mismo tiempo instrumentos de origen cristiano y otros de origen musulmán, porque también había juglares moros, y en los tiempos de las taifas andaban por un sitio y por otro. Y como les digo, había juglaresas, incluso en la más alta nobleza, incluso hasta las reinas sabían tocar. ¿Por qué no? Esos juglares fueron los que fueron transmitiendo todo este recuerdo popular y haciéndolo. Esos romances que hoy todos conocemos. Les he dicho que se lo demostraría. Verán,
¿Han oído algunos de ustedes el romance de la loba parda? Sí, ¿verdad? Pues fíjense hasta cuándo ha podido llegar. A mí me lo escribió mi propio abuelo, Valentín. Yo estaba leyendo Fornueva de romances viejos, cuando leí a este romance, que creo que es algo así como: estando yo en la michoza, limpiando, decía mi abuelo, la mi callada, las cabrillas altas iban, las 3 estrellas de la constelación de Orión, y la luna rebajada. Mal barruntan las ovejas en la majada. Lo que están barruntando son los lobos que vienen. Y dice que se iban echando a suertes quién entrará en la majada. Y le tocó a una loba vieja, cojituerca, con los dientes como puntas de navaja, que se metió a la majada. 3 veces lo intentaron y a la tercera, y sin sacar nada a la tercera, se llevaron la borrega, que era hija de la blanca, que la tenían mis amos para la mañana de Pascua. Entonces el pastor llama a sus perros, dice: aquí mis 7 cachorros, aquí mi perra trujillana y el perro de los hierros. Si me traéis, o sea, correr detrás de la loba, si me traéis la borrega, cenaréis leche y pan, y si no, cenaréis de mi callada. La corrieron 7 leguas por los montes y cañadas, y por las sierras muy bravías, y al final la loba iba muy cansada, y la loba va tan cansada que se rinde. Dice: yo os devuelvo la borrega, buena y sana como estaba, después de correr las 7 leguas, pero en fin, es un... Y si me dejáis ir, y los lobos, los perros dicen: no, no queremos la borrega de tu loba alobadada. De tus orejas, botines, de la piel, una zamarra, y de las tripas, una cosa para hacerse un cinturón para ajustarse las calzas, y de las tripas vihuelas para que bailen las damas. Ese romance es del siglo XII y por transmisión oral ha llegado hasta hoy, y es anónimo. Esa es la potencia de los juglares, esa es la potencia que en un momento tenían y llegan hasta nosotros. Otro, este seguro que todos, es un poquito más reciente, solo tendrá 6 siglos. Sí, por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando trina la calandria y responde al ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no fuera yo, triste cuitado, que vive en esta prisión, que no sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, si no fuera por una vecilla que me cantara al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Eso es otra de las cunas de la lengua castellana, de la lengua española. Y esos son los juglares. Así que un respeto a esas gentes que iban por las plazas, por los pueblos, que también iban de castillo en castillo, que también llegaban a las cortes, porque aquí se cae otro mito, o el mito de esa Edad Media lúgubre. No, es también una Edad Media colorida, llena de color. ¿Por qué? Pues porque el rojo, el verde, el amarillo, el azul, eran los colores que todo el mundo llevaba. Y en esas fiestas, claro que había hambrunas, pestes, miseria, guerras. Sí, pero si un día se comía, hombre, pues la gente incluso como que se ponía más contenta que ahora que se come todos los días. Y lo celebraba a lo mejor más. ¿Y quiénes eran los preludios a la fiesta? Esos juglares. Y también eran recibidos y bien en los castillos y en las cortes. Y las cortes españolas, hispanas, fueron las cortes más cultas de toda Europa, a donde venían los juglares de toda la Occitania, porque ese mundo que se refleja en el juglar no solo es el mundo, también en parte el musulmán del rey Imbardaniz, del rey Lobo de Murcia, por ejemplo,
pero de todo lo que era Castilla, León, Aragón, y ojo, y la parte del norte y Navarra, y el Camino de Santiago, y el cruce desde la Occitania, desde lo que era Toulouse, por todo el camino, y el norte y todo el sur, claro, y Provenza, y Aquitania. Eso era el mundo occitano, y ese mundo occitano veía al rey de París como un tipo bastante rudo y bastante bruto, mientras que ellos eran los occitanos. ¿Y con quiénes estaban emparentados? Hispanos. Lo que no era de la corona de Aragón, que era buena parte, podía ser hasta castellano. La reina Leonor, casada con Alfonso VIII, era la hija de Leonor de Aquitania, y le dieron la Gascuña. Hay hasta un pueblo al lado de Atienza que se llama Gascuña de Bornova, y otros, claro. ¿Y quiénes venían por ese camino y quiénes iban de un lado a otro? Los juglares. ¿Dónde iban a ir? ¿Dónde había más movimiento que en el Camino de Santiago? ¿Dónde se podían ganar un algo o conseguir el favor? Porque por allí llegaban nobles, obispos, por ahí llegaba y llegó y sigue llegando la cultura del mundo, por el Camino de Santiago. Y eso estaba en España. Y esas cortes tuvieron una importancia absoluta y trascendental en todo. Bueno, les pongo un ejemplo. El conde de Tolosa, de Toulouse, el fabuloso Alfonso Jordán, era primo hermano del rey Alfonso VII, el emperador. Este conde le llamaban de Jordán porque había nacido en Tierra Santa. Había sido el hijo del que conquistó Jerusalén, Raimundo IV, y que le ofrecieron la corona, pero él no se quiso coronar allá donde nuestro Señor Jesucristo dijo: ha sido crucificado con una corona de espinas. Se quedó como duque de Trípoli, murió en un incendio. Su hijo recuperó el condado de Toulouse y fue el aliado absoluto de Alfonso VII, el emperador. Y con él le rindieron vasallaje los señores de Montpellier, los condes de todo lo que era la Occitania. Alfonso. España era algo muy conectado. Muchas de las reinas españolas tienen ese origen, incluso inglés. Bueno, Leonor de Plantagenet es la mujer de Alfonso VIII, el emperador, el vencedor de las Navas. Sigamos con el Cid. Estos juglares van a ser trascendentales en la creación de ese cantar monumental. ¿Y quiénes? Pues ahí entra la novela. Yo tengo absolutamente la certeza de que al menos el primer libro está escrito por alguien que no ha podido ser de otra manera, sino que es contemporáneo y es más, que ha ido con la mesnada del Cid en el primer destierro. Y esto es totalmente demostrable. Alguien que no tenga un nivel de conocimiento geográfico del lugar por donde pasan, no lo puede representar de tal manera, ni puede describir exactamente dónde están y cuánto se tarda en ir al siguiente lugar. Por ejemplo, cuando llega la mesnada del destierro, en el cantar, a la línea de la frontera, que es la Sierra de Miedes, dice el cantar: a la Sierra de Miedes fuimos a posar. Desde allí se ven las altas torres que los moros han. Sí, señor, hay un lugar en la Sierra de Miedes que se llama el Posadero del Cid, que es el único sitio donde se ven las torres de Atienza. La gran fortaleza musulmana, que era la primera musulmana enfrentada ahí, Atienza. ¿Y qué hace el Cid? Y solo se puede ver por el cantar. Como ahí es muy poderosa y está, le llaman la Peñafort, le da cebada a los caballos, espera que caiga la noche y se descuelga por las cárcavas para quitarse la avispa hasta el río Cañamares. Sube por el río Cañamares y eso no pone Cañamares, pero yo sé por dónde, porque va ahí, sube por el Cañamares, llega al Henares, por el Henares sube y se pone detrás del Cerro de Matillas y al amanecer ataca Castejón de Henares. Y exactamente así está en el cantar el itinerario. Alguien que no fuera de la zona,
que no hubiera estado allí, que no sepa cómo se hace la emboscada, que es esperar a que los moros bajen de lo que son el cerro de la Alcarria y salir hacia allá, imposible. Pero es más, en eso que decía de vete en esa algara a Minaya, le dice el Cid, te vas por Jadraque, Fita de Ayuso, Ita, hasta Guadalfachara, Guadalajara, y desde allí enséñale la seña a los moros de Alcalá. Entonces el castillo estaba al otro lado de Linares. El itinerario se puede seguir ahora. Es más, si yo me voy de fiesta, ya no, a las fiestas de Castejón, y por la noche, ya no, pero cuando iba con mis primos hace años, le damos un poco al frasco. No te vas a bajar a la carretera para que te pillen los guardias civiles, como sería su obligación, sino que coges exactamente el camino que va bordeando todos los visos de la Alcarria sobre Jadraque, Fita de Ayuso, hasta Guadalfachara. Sí, señor. El tipo, lo que hace Álvar Fáñez, es exactamente eso. Hasta ahí. Por tanto, quien ha hecho ese cantar o esa primera parte, estoy convencido que fue un juglar que iba en la mesnada de Rodrigo y que era de esa zona, porque lo que luego va contando, lo de que se van hacia Anguita, y efectivamente hay un sitio que es donde teóricamente hay una piedra que le dio cebada a Babieca al Cid, y luego a Molina de Aragón, y luego se va sobre los territorios ya de musulmanes, Taifa de Zaragoza o de Valencia, donde hace esas batallas y las primeras que libra. Y todo ese territorio alrededor de Medinaceli, perfectamente descrito. Conclusión, a mi juicio, el primer cantar era un juglar posiblemente humilde, un juglar que a lo mejor, pásmense, no sabía leer ni escribir. Porque esto es posible. ¿O no han visto esa gente que sabe versificar de una manera maravillosa? ¿A que sí? Pues podía ser. Y que dice que un segundo juglar de ese abuelo, que vete tú a saber qué le ha pasado en esas batallas, que a lo mejor no puede seguir y se tiene que dedicar a ir por los caminos. Ese que ya le haya entrado, que él sepa leer y escribir, no sea ese el juglar que va a empezar a escribir algo del cantar, que va a ponerlo, lo que son ya los versos, recitados una y otra vez. Y ese juglar puede ya empezar a llegar a los castillos y a las cortes y hacer amistades e incluso ser espías, porque ¿quién mejor espía que un juglar? Que iba de un castillo a otro, de una corte a otra, al fin y al cabo era el que podía. También es cierto, me han dicho, los primeros periodistas, de hecho, hombre, mejores, aunque también de vez en cuando contaban fábulas, o sea, hay de todo. Quiero decir que hay juglares buenos y periodistas malos. Pero que sí, que los primeros que llevaban nuevas eran los juglares, a veces antes que los mensajeros. Ese segundo juglar sería el segundo personaje de mi libro, que ya es un ilustrado y que me va a permitir, bueno, ilustrado, va a ir por esas cortes, va a ir a territorio occitano, va a estar en ese mundo medieval que también quería contar, en un mundo medieval donde hay una libertad que no se imaginan. Por ejemplo, en la Occitania y en París estaban los amores de Abelardo y Eloísa. Si leen las tablillas que se escriben unos a otros y las publican hoy, acaban todos en prisión, seguro, por ese desparpajo sexual que en estos momentos se circunscribe solo a una parte, porque si te ocurre por la otra y acabas enchironado. Así es. Bueno, pues Abelardo y Eloísa, que por cierto, con vinculaciones clericales, una acabó de abadesa y el otro era fraile, se escribían unas cosas que, válgame Dios, que sonrojo. La Edad Media. Pero es que hay un tercer juglar, bueno, ese es el segundo juglar, les cuento. Tercer juglar. ¿Y por qué el cantar de Mío Cid? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se empieza a concretar?
Antes he hablado de que pudo ser, pero el Cid es que muere en el año 1099. 1099. Y el Cantar de Mío Cid empieza a aparecer de una manera tremenda un siglo, casi un siglo después. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bastantes cosas, pero una trascendental. Se han sucedido los reyes, la reina Urraca. Entre la gente que me acompaña hoy hay muchos escritores y hay una que la acaba de glosar, está Isabel San Sebastián, Urraca la Temeraria. Efectivamente, ha sido la reina Urraca, ha sido su hijo Alfonso VII, ha sido el hijo de este, pero que dura muy poco, que es Sancho III, y está Alfonso VIII. También en Aragón han pasado cosas. Efectivamente, del condado de Barcelona y un pequeño reino aragonés ha acabado creándose la poderosa corona de Aragón, emparentada ya absolutamente con Castilla, y, bueno, hay ya unos reinos. Fíjense, el tercero de los juglares, y en esa época que él empieza, es posible que viviera todas las peripecias del reinado de Alfonso VIII. Rey niño, huérfano de padre y madre a los 3 años, que se provocará la terrible guerra en Castilla entre los Laras y los Castro, pero que acabará siendo un rey poderoso y vibrante, Alfonso VIII, que se casará con la hija de Leonor de Aquitania, que una corte de juglares españoles irá a recogerla a Burdeos y que vendrán con ella una fabulosa corte de juglares. Pero como Castilla estaba en guerra con Pamplona, tienen que ir por Aragón y la boda será en Zaragoza, donde el primo del rey castellano, Alfonso II, es conocido como el trovador, como el rey trovador. Y hay una corte de juglares que de esos sí conocemos sus nombres, porque muchos de ellos eran nobles y algunos occitanos. Conocemos eso y que los occitanos no cantaban ni tocaban, se la daban a los juglares para que lo hicieran. Esa era la pequeña diferencia entre los juglares hispanos, que cantaban y tocaban, los juglares occitanos, que les daban sus octavillas. Pues conocemos los nombres de los occitanos, pero ni uno solo de sus romances. Sin embargo, de los anónimos han hecho su lengua. En esas cortes, y para que se hagan una idea, llega un momento que está perfectamente retratado por un cronista, la corte del rey aragonés, como una corte de cultura enorme, y también la del castellano, en un día que el rey ha concitado a los juglares del reino para hacer una sesión. Y aparece la reina Leonor. Parece como si estuvieran describiendo el día 12 de octubre con qué vestidos llevaban y tal, se lo juro. Dice que la reina Leonor iba de rojo vestido, con un cinturón de oro, tal, muy guapa y no sé cuántos. Y entonces, de pronto llega un juglar aragonés y dice que pide permiso para entrar. Y al rey se lo da. Es más, dice que hable el juglar, que trae noticias de Aragón, y que si alguien le interrumpe, perderá su amor. Esto es, perderá la gracia del rey. Y lo que cuenta el juglar no tiene desperdicio y se van a reír. Cuenta que en Aragón había una señora bellísima, no solo bellísima, sino discreta, casta, buena gente, maravillosa, que se había casado con un señor que era un pesado y que además de no darse cuenta de la suerte que había tenido, estaba todo el día buscándole los enredos a la señora, pensando que la engañaba con otro, poniéndole trampas por aquí y por allá, o sea, haciéndole la vida imposible. Tanto fue así, tanto la acusó de eso, que ¿qué hizo la dama? Pues dice, ya que me acusas de todo eso, te vas a enterar. Y le puso unos cuernos que no podía pasar por esta puerta. Pero no es la historia. ¿Qué sucedió? Pues que el marido celoso, ya enloquecido, se hizo como pasar por un pretendiente, como si él fuera el aspirante amante. Y entonces la señora, compinchada con el que era su amante, el mejor caballero de Aragón, claro está, un tipo magnífico, muy discreto, que él ni siquiera había pretendido a la dama, era amor cortés, pero bueno, ya puestos, se compincharon y le dijeron sí al marido.
marido dijo, ya te he pillado. O sea, le dio una cita por la noche. El marido dijo, ya te he pillado, ahora voy a llegar allí, hasta traidora, tal. Cuando llegó el marido, quien le estaba esperando era el amante, vestido con tal, y le dio una somanta de palos que lo dobló. Pero el marido se fue muy contento, porque claro, eso demostraba que su mujer era casta y leal. En fin, de ahí creo que viene lo de cornudo y apaleado, pero contento. Pero, ¿qué pasa en esa corte? En esa corte hay obispos, hay tal. Se está riendo de lo más sagrado del matrimonio religioso y encima de eso se está aplaudiendo y todos estallan en risas como ustedes. Y le piden al rey, el juglar, que le ponga a eso un título. Y el rey Alfonso se lo pone, escarmiento de celosos. Esa era la Edad Media. Es una Edad Media que, verdad, no nos han contado. Y ese camino hacia Santiago, fuera el primitivo, por Oviedo, o fuera el que conocemos como francés, todos los caminos llevaban a Santiago, iban y volvían. Pero también pasa una cosa de pronto que va a cambiar todo ese panorama. Los cristianos habían vuelto a tomar la iniciativa, los almorávides se habían batido en retirada. Aparece el desembarco del todopoderoso y terrible imperio almohade, se apodera de todo Al-Ándalus y derrota a los castellanos en una batalla terrorífica llamada Alarcos, donde de cada 4 volvió 1, donde el rey Alfonso llega con 20 caballeros a Toledo, donde toda Castilla está que se derrumba y está a punto de derrumbarse, donde no le queda nadie, donde hasta su primo, el rey de Aragón, de León, le vuelve la espalda, incluso por cuestiones de lindes. Mis primos de Bujalaro siempre dicen lo mismo. Pues ¿cómo no iban a discutir? Si aquí en los pueblos, ¿por qué se discute por las lindes? Pues que los reyes, ¿por qué discuten? Si eran los 5 primos, los 5 reyes de la época de las Navas eran todos 2 primos, pues discutían por las lindes. Y como eran lindes muy grandes, pues en vez de andar con azadonazos, con ejércitos. Pero ahí hay un momento terrible. Castilla está sola. Solo tiene el apoyo de Aragón, siempre Aragón. El apoyo primero de Alfonso II y después del fabuloso Pedro II de Aragón, el tercero de las Navas, el más ocultado y sin embargo el más leal y además con una historia absolutamente genial. El galante o el católico o el gentil, entre nosotros, menudo golfo. Pero eso no lo voy a contar hoy. La clave de eso es que después de Alarcos Castilla está sola y desamparada. Y en ese momento necesita el Cantar de Mio Cid, necesita a Rodrigo, necesita a Álvar Fáñez. Y ahí es donde nace ese compendio de romances se van juntando. Y por primera vez en la historia el Cantar de Mio Cid se lee en el monasterio de Santa María de Huerta, lindero entre Castilla, Soria, todavía está ahí, y Aragón, a este lado del Jalón. Ahí se lee en presencia de Alfonso VIII, de su mujer Leonor de Plantagenet. Poca gente sabe que también está enterrada, y estaba ya enterrada allí, la mujer de quien ha sido el impulsor de que se vaya haciendo el cantar por todos los sitios, aparte del rey, Pedro Manrique de Lara, el poderoso señor de la Casa de Lara, después del rey, el que más mandaba en Castilla. Se lee allí en el año 1199, qué casualidad, ¿verdad? 100 años después de la muerte de Rodrigo. ¿Y por qué? Porque el Cantar de Mio Cid es una llamada a la guerra, es una llamada al combate, es coger a los 2 grandes héroes castellanos que efectivamente combatieron de jóvenes juntos. Luego uno fue el lugarteniente más leal de Alfonso VI, el primer alcaide de Toledo, el que lo defendió de los almorávides, el capitán general de la frontera. El otro se iría por su cuenta hacia el Levante y acabaría tomando Valencia. Porque es el momento.
¿Por qué es necesario el cantar? ¿Por qué es necesario que los juglares lo canten por todas las plazas? Y fíjense en quiénes son los malos, los leoneses. ¿Por qué? Porque en ese momento León no está apoyando a Castilla contra los almohades. De hecho, no estarán en las Navas. Y por eso son los que están en retaguardia. Y por eso al pobre rey Alfonso le cae la del pulpo, Alfonso VI. Es el mal rey. Cuidado, Alfonso VI es el rey que conquistó Toledo. Fíjense, el rey que posiblemente tuvo la mayor inteligencia de la época, de al mismo tiempo que les cobraba las taifas, aumentaba sus ejércitos. Lo llegó a decir el rey de Granada. Dice, me manda Álvar Fáñez a cobrarme. ¿Y yo qué hago? Si le pago, con eso engrandezco sus ejércitos. Y si no le pago y llamo a los almorávides, pues ya me contarás, entre el fuego y la sartén. Ese era el rey Alfonso VI. Al que, como fíjense, es el malo del cantar, creo que es justo también desde la historia decir que tal malo no fue, sino lo contrario. Rodrigo sí que fue un militar extraordinario, es cierto. Su capacidad militar en todas las batallas, fueran cuando ya se va con el rey de Zaragoza. Por cierto, esto de que es un mercenario es una auténtica soplapollez. Es que esa idea ni existe. Un vasallo era vasallo de un señor, en este caso del rey Alfonso, y jamás combatirá contra él. Si hubiera combatido contra Alfonso, es cuando hubiera sido un traidor. Pero el combatir a favor de otro reino de taifas contra otro reino, contra un reino aunque fuera cristiano, no tenía ningún pero en los códigos éticos de la época, en absoluto. Y si encima era el conde de Barcelona, menos. El asunto es que ese cantar es providencial en esa época y se lanza como tal. Y se lanza ante unos oídos muy curiosos. Porque ustedes saben, y acabo con esto, que en la batalla de las Navas de Tolosa, cuadro que también está aquí, 2 de los reyes eran descendientes de Rodrigo Díaz de Vivar. Yo creo que no, se conoce. Está perfectamente demostrado. Yo en el libro del juglar he hecho hasta el árbol genealógico, pero es clarísimo. Verán, en el propio Cantar de Miocid aparece al final que sus hijas, después de la afrenta con los malos de los infantes de Carrión que no existieron, tal, al fin, ya salvado su honor en esas justas en Toledo, dice el cantar, y a sus hijas, señoras son de Navarra y de Aragón. Y es verdad, porque verán, el rey, el Cid, no tuvo 3 hijos, no tuvo 2 hijos, tuvo 3. Uno, el primogénito, el Cid se casa en el 1075, nacido en el 76 posiblemente, o final del 75, se llamaba Diego. En el primer destierro del Cid, de los 2 que tuvo, no estuvo, posiblemente en el segundo sí. En el año 1097 mandaba la mesnada de Rodrigo, la mandaba. Su padre estaba en Valencia, señor de Valencia, y él fue a ayudar al rey Alfonso VI a Consuegra. En la batalla de Consuegra, que se perdió, el hijo de Rodrigo, con 20 y pocos años, muere. Imagínense lo que eso significó para Rodrigo. Y muere porque, según Álvar Fáñez, que es el que está flanqueando al rey, acusa a García Ordóñez de haberlo desflanqueado. ¿Quién es el otro malo del cantar, como os decía, García Ordóñez? Posiblemente. ¿Y quién lo acusa? ¡Qué sorpresa! La historia, la leyenda y el cantar se acaban conjugando en las razones, en las raíces de Pesa. Lo acusa quien posiblemente fuera su tío, Álvar Fáñez. El hijo muerto, pero tiene 2 hijas, Sol y Elvira. Si ustedes le preguntan, esta es la fuerza del juglar, esta es la fuerza del cantar. Si ustedes le preguntan a cualquiera por las hijas del Cid, todos la saben, ¿no? Sol y Elvira. Vamos, lo sabe todo el mundo. Pues no. Cristina y María.
Y efectivamente, bueno, en la época del Cid exactamente no, pero cuando se hace el cantar sí. La hija del Cid se casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Por favor, no se lo cuenten a Puigdemont. Pero se casó con el conde Ramón Berenguer III. Y tuvieron una hija, condesa de Besalú luego, pero ella murió de parto. Saben las mujeres que si había una lacra terrible en la Edad Media y durante muchos siglos, es la muerte de parto o de sobreparto. Era una causa de mortandad terrible para las mujeres. O sea, tener un hijo era un acto muy peligroso, muchísimo. O sea que sí, que efectivamente, como ya cuando se escribe el cantar, el condado de Barcelona está integrado en la corona de Aragón, fueron señoras de Aragón. Hice de la otra, de Navarra, y sí, la hija mayor, Cristina, se casa con el infante Ramiro. Se tiene que ir, porque es mi amiga Isabel, y se tiene que ir porque lo sé, cielo, si es que te iba a disculpar por eso. Se tiene que ir porque a la 1 tiene que estar. Entonces, No, pero que ella se tenía que marchar. Les cuento, la mujer, la hija mayor del Cid, Cristina, se casa con un infante navarro. Este infante navarro, Ramiro, verán, la corona aragonesa, Alfonso el Bateado del Llador, tenía también la corona de Pamplona. Cuando muere, se separa. ¿Quién es el que restaura la corona de Navarra? Ramiro, o sea, García Ramírez, el restaurador. El famoso rey que restaura la corona de Navarra es nieto de Rodrigo Díaz de Vivar, por parte de madre, que tiene 2 hijos. Un hijo que es Sancho VI el Sabio, que es el padre del fortachón de las Navas. Así ya tenemos un primer tataranieto del Cid en el combate. Nada menos que el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte. Y el otro es que tienen una hija, Blanca de Navarra. Y Blanca de Navarra es la que se casa con el rey castellano Sancho III, rey de Castilla, que muere muy joven, la reina Blanca también de sobreparto, que es el rey huérfano, el rey niño, que acabará siendo el rey de las Navas. Alfonso VIII, el de las Navas, era tataranieto del Cid. Y por eso en Santa María de Huerta, está oyéndolo aquel día, y por eso en Santa María de Huerta está enterrada otra que es pariente de estos. Ese rey navarro se casa después de la muerte de su primera mujer y madre de estos dos. Se casa con una hija muy querida de Alfonso VII, el emperador, Urraca la Asturiana, de su primer amor, su gran amante, de Tineo. Se casa la cuida como si fuera una infanta y como tal la casa con un rey, y la casa con el rey García Ramírez. Y de ahí tienen una hija que se llama Sancha Garcés, que se casa con el gran señor de la Casa Lara, Pedro Manrique de Lara, el todopoderoso señor de Molina, de Medinaceli, de Atienza y de Media Castilla. El que en ese monasterio es el gran impulsor del cantar, donde se lee por vez primera, donde está ya enterrada su mujer, esta señora, Sancha Garcés. Pueden encontrar ahí las tumbas. Y qué cosa más curiosa. ¿Saben quién se hizo enterrar allí? El obispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en vez de en la catedral. ¿Por qué? Porque ahí también está este primer elemento que los hace confluir a todos. Como ven, en un cantar cabe mucha historia y te da pistas, aunque a veces las confunda. Pero yo al hacer mi novela del juglar, créanme que me ha sucedido una cosa. Me he ido encontrando con la voz del juglar, con la propia historia que me salía al encuentro, porque yo no sabía
que estos dos eran tataranietos del Cid, ni sabía que allí se había leído, ni sabía que allí estaba enterrada una bisnieta. Pero entonces me empecé a aclarar con muchas cosas. ¿Por qué sale todo el rato Molina de Aragón en el Cantar de Mío Cid? Pues porque el inductor de todo el cantar es Pedro Manrique de Lara, que está casado con una bisnieta, y porque en ese momento es el que impulsa toda la operación propagandística sobre el cantar. Porque el cantar es tan potente, es tan hermoso, tiene esa potencia emocional que no tiene ninguno, que hasta hoy sigue siendo un objeto propagandístico. Miren, los juglares iban a las batallas cantando al lado de los caballeros, y algunos incluso combatían. En una batalla contra los ingleses, el que iba al lado del rey francés, que iba cantando la chanson de Roland, pidió dar el primer golpe para todos los ingleses y luego lo mataron a él. Los juglares iban a los campos de batalla y a los campamentos. Los juglares eran la voz, la música antes de los combates, los que acompañaban a los desfiles antes de la batalla. Esos juglares, a los que yo he querido rendir aquí un homenaje, acaban en mi novela con un último juglar, con el que va a compendiarlo todo. Porque verán, es que dicen, no conocemos el nombre del autor de Mío Cid, pero amigo mío, hay alguien que dijo que era él. En el primer manuscrito del Cantar del Cid, Cantar de Mío Cid, aparece firmado y dice, lo escribí yo, Pedro Abad. Pedro el Abad. ¿Por qué no Pedro el Abad de Santa María de Huerta? Si sabemos que se leyó allí. Ese manuscrito que se conserva a la época actual sería de mayo de 1207, 5 antes de las Navas, el que se conserva. ¿Por qué no Pero Abad? ¿Por qué no ese tercer juglar que ha llevado una vida airada, terrible, tremenda? Porque ha estado metido en todas las conjuras de la época, Laras, Castros, se ha convertido a veces, sin casi, en homicida, ha estado a punto de asesinar y se ha redimido por algo. Para el novelista necesita la redención de ese juglar. ¿En qué? En Pero Abad. ¿Quién puede redimir a un juglar de eso? El amor. Y ahí me viene el personaje decisivo y el personaje masculino y femenino decisivos. Ese juglar que va a ir por esas cortes de los reyes, que va a acabar siendo precisamente Pero Abad, y esa mujer que es una señora que va a tener teóricamente un hijo póstumo de un muerto en Alarcos y que va a ser quien haga que ese juglar se retire a un convento. Porque quien tiene que salvar a ese hijo y no puede ser salvado si resulta que aparece un amante que es un juglar. Eso es invención. ¿Y por qué no pudo ser verdad? Al fin y al cabo, los juglares también tenemos algún cierto derecho a reinventarnos un poco la historia. Pero yo creo que efectivamente quien escribió el Cantar de Mío Cid era de la zona, está escrito por alguien que al principio o ese primero lo vivió, que es la cuna de la lengua castellana y que, ¿por qué no, ese Pero Abad fue algo más que alguien que transcribió lo ya escrito y sí que lo pudo compendiar en esto? Y me ha alargado mucho y me he emocionado, pero espero que no les ha aburrido en exceso. Muchas gracias. Me consta que nos hemos alargado un poquito, pero si quieren dedicamos unos minutos a alguna pregunta que haya quedado por ahí, alguna curiosidad. No. Hay
un montón. Al lado de Guadalajara, al lado de Atienza hay uno. Es muy difícil que fuera eso. Se llama Robledo de Corpes. Vete a Robledo de Corpes y les dices que no es eso. Otro lugar que presume de ser es Soria. Es que en realidad lo del Robledar de Corpes sí que es una auténtica invención. O sea, no existieron los infantes de Carrión. No hay nadie así. Era fundamentalmente, esto venía dado por esa confrontación que había entre Castilla y León. Ellos son, en una novela, porque en realidad el Cantar es una gran novela en verso, en una novela hay que buscar los villanos. Y ya les he dicho, García Ordóñez es un malo, de manual. Miren luego, eso es lo que está también recreado en el Cantar de Mio Cid. Ustedes se habrán fijado que en el Cantar de Mio Cid, en la película del Cid, el malo es García Ordóñez. Y está muy bien traído, y la jura de Santa Gadea, porque a lo que llama el juglar no solo es a la historia, llama a la emoción, al traslado de una emoción, de un sentido de pertenencia a una tierra, de defensa a esa tierra. Y en eso los villanos son en ese momento los leoneses, que están en retaguardia, mientras que los castellanos están aguantando la embestida de los ejércitos almohades. Y tienen razón en quejarse. Eso es. Pero el Cantar de Mio Cid, ante todo, fíjense hasta qué punto ha sido una obra utilizada históricamente, que les voy a poner un ejemplo muy cercano. Ahora todo el mundo dice que el Cid era facha, ¿no? Bueno, pues verán, el Cid, el himno de Riego, ¿no? El himno de Riego. ¿Saben que el himno de Riego tiene una letra? ¿Saben lo que dice la cuarteta final del himno de Riego? Y en nosotros el orbe se admire, y en nosotros mire a los hijos del Cid. Cuarteta del himno de Riego. Pero verán, cuando se inicia la guerra civil, el Cid y Pelayo son los héroes, son los ejemplos. Y lo que dicen, por ejemplo, los mineros asturianos es que ellos con Pelayo y descendientes de Pelayo van a acabar con los moros. Porque ¿quién traía a los moros? Franco. Los moros que trajo Franco, que a Madrid quieren entrar. O sea, al principio Pelayo es eso. Y el Cid todavía más. Verán, en el año 1938, cuando se hace la gran reunión de intelectuales por la República, el discurso final lo pronuncia Antonio Machado. Y Antonio Machado dice, está en pleno auge la batalla del Jarama, dice que él y que ellos se sienten, los milicianos han de sentirse como las mesnadas de Rodrigo. Y que en última instancia, contra los últimos aristócratas leoneses, contra los infantes de Carrión, porque está diciendo que el Cid va con los suyos. Luego, claro, ganó Franco y al Cid le pusieron la camisa de falangista. Pero ¿por qué? Porque es un personaje tan vivo, tan emocionalmente cercano. Vamos a ver, ¿por qué el Cid llega tanto? Porque no es el hijo de la chanson Roland. ¿Quién es Roland? Joder, el sobrino Carlomagno. Y los nivelungos, pero si casi desciende las Gualquirias, no, y este no, es un infanzón, incluso le baja en la categoría, es un infanzón, es alguien de tierra, y llora. El Cid aparece en el Cantar de Mio Cid llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. Y no una vez, cuando se despide de sus hijos. El Cid llora, el Cid tiene defectos, el Cid es alguien capaz de la ira, el Cid es un personaje de carne y hueso y que vale para un roto y para un descosido. Y ya te digo, valió para ir con los de la República y llevar la estrella de 5 puntas y para llevar la camisa azul con los otros. ¿Por qué? Porque es una obra fascinante, entrañable y maravillosa. Y por eso yo creo que necesitaba que sus juglares tuvieran al menos un reconocimiento. Si les parece, con esta última pregunta. Muchas gracias. Ha hecho usted un resumen de los juglares y dice que tenían que conocer el terreno. Es muy posible que los juglares fueran partidarios de los soldados. También termina diciendo que es tal. Entonces, para conocer esa historia
debieran de seguir a los reyes o a los personajes esos y conocer el terreno muy bien, que podían ser servidores, podían ser armadores o escuderos. Es posible, ¿no? Muchas gracias. Sí. Al ver, por ejemplo, las crónicas de cuando los reyes iban de un sitio a otro, en esa corte regia, que no únicamente era de los nobles, aparecen de continuo. Pero es que además no solo eran, como les digo, los que podían cantar. Un elemento que se me ha olvidado, no podía compendiarlo todo. He hablado de juglaresas. También las había. Les voy a contar una anécdota para que vean hasta qué punto estaban imbricados. Cuando un gran ejército almorávide rodeó Toledo mientras Alfonso VII estaba intentando quitarles la última fortaleza sobre el Tajo, estaban rodeando, atacando a los musulmanes, cuando de pronto aparece en lo alto del alcázar toledano la reina, la emperatriz Berenguela, y rodeada de su corte de damas, que empiezan a tocar todos instrumentos y a cantar. Se quedan vicos los moros. Y entonces la reina Berenguela le dice: si queréis combatir con nuestros hombres, están en Oreja, que nosotros estamos aquí y no tenemos miedo, que cantamos y bailamos. Hombre, detrás de las murallas de Toledo se puede estar bastante tranquilo. Pero volviendo a eso, en esas cortes siempre había juglares y en muchas ocasiones podían ser soldados al principio y escuderos. Pero cuidado, también va subiendo de nivel y también hay caballeros entre ellos. También ya hay gente en esos juglares, sobre todo del lado citano y sobre todo del lado aragonés, aparece gente, digamos, con titulaciones nobiliarias incluso. En el lado español, esos juglares no tenían empaque en tocar la cítara y cantar. Los occitanos eran como más remilgados. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer escuchar a don Antonio y espero que hayan disfrutado mucho de esta conferencia. Y les emplazo a la siguiente, que será con don Santiago Postiaguillo, en la fecha... El día 15, esta es una noticia importante, el día 15 del mes que viene, de noviembre, le tocará el turno a Santiago Posteguillo con una novela, con una conferencia que se llamará España, corazón de Roma. Les esperamos a todos, pero ahí sí, en cuanto abran la inscripción, apúntense, porque me parece que se va a quedar pequeño esto. Muchísimas gracias.